Gotitas de Esperanza, reflexión diaria de la palabra, por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Mi saludo afectuoso en este 5 de abril. En el Evangelio de hoy, el Señor Jesús y su predicación se habían convertido en el tema de moda. De Jesús todos hablaban, más cuando Él mismo defiende o defendía en su momento su identidad como Hijo de Dios, lo que causa obviamente discordias entre los judíos que lo escuchaban. Algunos afirmaban que era el profeta prometido por Moisés, a quien había que escuchar porque decía la palabra de Dios. Otros decían que era el Cristo, que venía a hacer realidad la palabra y a inaugurar el reino prometido. Algunos más, sobre todo los jefes de los sacerdotes y de los fariseos, querían arrestarlo y hasta enviaron soldados del templo a hacerlo. Pero su frustración fue muy grande cuando los vieron volver con las manos vacías. Es irónico, pero quienes debían atraparlo quedaron atrapados por él. En lugar de arrestarlo, se pusieron fue a escucharlo, y sus palabras les llegaron y les llenaron los corazones. Por eso, el argumento para defender su inoperancia y su desobediencia a la orden dada fue: nadie ha hablado jamás como ese hombre. De eso, los soldados estaban convencidos. Los jefes obviamente reaccionaron con sarcasmo, con desprecio y llenos de rabia por el miedo a perder el prestigio que tenían ante el pueblo y porque ven menoscabada su grande autoridad por la simple palabra de un carpintero de Galilea. Y es que, al parecer, esa palabra no era tan simple como ellos pensaban. Por el contrario, y estamos nosotros como cristianos convencidos de que es la palabra más poderosa que existe, capaz de dar vida y de transformar plenamente nuestra existencia. Los judíos presentaban entonces dos fuertes argumentos en contra del Señor. Primero, su procedencia. El Mesías sabían que vendría de Judea, que nacería en Belén, y él, el que conocían, el que veían, en cambio, según ellos, era Galileo. El segundo argumento es que los jefes del pueblo y los fariseos, es decir, las familias prestantes y cultas, los que poseían la ciencia y el conocimiento, no creían en él. Lo que esperaban fuera un argumento de gran peso por la autoridad que ellos tenían, para convencer al pueblo de ir tras ese hombre, pues los estaba engañando, sin darse cuenta que los engañados eran ellos. Lo cierto es que se aprovechaban de esto para desprestigiar a quienes lo seguían. Según ellos, eran gente demasiado simple, inculta y hasta analfabeta, que no conocían la ley. Por lo mismo, fácilmente manipulables. Se atreven incluso a maldecirlos. Definitivamente la ceguera del hombre que cree poseer la verdad y que no quiere esclarecerla es muy grande. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Entre todos solo se levanta la voz valiente de Nicodemo, aquel que visitaba a Jesús de noche para disipar sus propias tinieblas con la luz clara de la palabra de Jesús, y que aparecerá al final, después de la crucifixión, para reclamar el cuerpo del Salvador. También él era fariseo. Bueno, es bueno pensar que entre tanta ceguera, al menos uno viese con claridad. Es esto un llamado para que en medio de la tanta ceguera del mundo de hoy, abramos los ojos todos para seguir la luz de la vida. Nicodemo revierte la acusación de los fariseos y les hace ver que, conociendo ellos la ley, le estaban violando, al condenar a una persona sin el juicio respectivo al que tenía derecho, es decir, sin escucharlo y probar los actos por los que se le acusaba. Ellos, llenos de rabia, le responden con un doble insulto. Sucede que cuando no se tiene la inteligencia para dialogar, se acude al insulto y a la grosería, demostrando así la propia estupidez e ignorancia. Los insultos son tratarlo de Galileo e impuro y decirle que es un ignorante, que estudie. Nicodemo, igual que Juan Bautista, aquí lo vemos, se convierte en un testigo de la verdad, que le toca asumir las consecuencias de proclamar esa verdad, como le pasó a todos los profetas. Al final, cada uno vuelve a su casa. Algunos con el deseo de volver a Jesús, pues como decían los soldados,
nadie había hablado jamás como él. Y otros con el odio aún más enconado contra Jesús. Y nosotros, preguntémonos, ¿con qué nos quedamos? Ojalá seamos de los que volvemos al Señor en esta Cuaresma, convencidos de que nadie ha hablado jamás como Él. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.